Hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente a todos. Para mí es un grato privilegio poder estar aquí junto a ustedes, tener la enorme dicha de poder ser portavoz, mensajero del Señor en esta mañana. Si todavía escuchan, como les comentaba ahorita, algunos soniditos, es que nuestro servicio de adoración justamente termina o coincide con el inicio de ustedes. Es decir, cuando nosotros terminamos, ustedes ahí mismo inician. Y hoy, para gloria de nuestro Dios, dos almas bajarán a las aguas del bautismo. Por eso hemos tenido algunos minutos más que nos hemos tomado. Van, inclusive los hermanos ahora van rumbo al río a bautizar a las personas y todavía quedan algunos hermanos aquí en el salón. Pero nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos de que Dios nos da esta oportunidad de poder no solo disfrutar de nuestro servicio dominical ahora en la mañana, sino también con ustedes, traspasando las distancias, traspasando la barrera, pero sobre todo unidos por la misma fe. Reciban un caluroso saludo, un fraternal abrazo de sus hermanos que abrazan la misma fe aquí en Santo Domingo, República Dominicana, en la Iglesia de Cristo, que le sirve al Señor aquí en Las Palmas de Herrera. Como el hermano Adolfo mencionó, mi nombre es Luis Calcaño y vamos a estar compartiendo en esta mañana, tanto para ustedes como para nosotros, vamos a estar compartiendo algunas palabras de parte de nuestro Dios. Me gustaría que me informaran si ustedes pueden ver mi pantalla en estos momentos, si es posible verla. Sí. Si pueden avisar, por favor, cualquiera puede activar. Sí, hermano, ya se ve. Excelente, excelente. Esta mañana hemos querido compartir unas palabras con ustedes que nos llenan también a nosotros de ánimo, nos llenan también de fortaleza cuando estamos sobre todo viviendo, cuando estamos pasando por este tiempo de ciertamente de prueba, de dificultades en medio de esta pandemia y en cualquier otra situación que nos esté pasando, donde sin embargo el Señor nos hace la invitación a que siempre nos mantengamos preparados para toda buena obra y que siempre esas habilidades con las cuales Él nos ha dotado puedan entonces estar presentes en nuestras vidas y de esta forma poderle servir. Me gustaría que ustedes, así como estuvimos leyendo en este texto base, podamos ir a Mateo capítulo 25, versículo 15, donde la palabra de nuestro Dios nos está recordando una parábola muy conocida por parte de todos nosotros, en la que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, estuvo enseñando, estuvo mostrando a aquellos que le seguían y donde Él les estuvo diciendo, donde Él les estuvo enseñando acerca de los talentos. Y es que nuestro maestro en el versículo 15 específicamente nos está recordando lo siguiente. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. El Señor nos está mostrando en esta parábola muy conocida por todos nosotros, cómo a estos 3 sirvientes, este amo, este Señor, les entrega estos talentos, cada uno a su capacidad, entonces los ponga a producir. Pero quiero que nos concentremos en algunas partes y quiero que nos hagamos algunas preguntas con relación a este texto. Quiero que vayamos a nuestro interior, que reflexionemos y que nos hagamos algunas preguntas con relación a todo este tiempo que hemos estado viviendo. Yo les preguntaría a ustedes, y en su interior pueden responderse, ¿qué tal ha estado esta cuarentena? ¿Acaso extraña usted, hermano o hermana, la congregación física? Nosotros, por ejemplo, aquí en Las Palmas de Herrera hemos tenido la oportunidad de podernos volver a congregar de manera física, pero no ignoramos que todavía hay muchas congregaciones que no tienen el mismo privilegio, que todavía tienen que mantenerse plenamente en la virtualidad. ¿Acaso para los más jovencitos y hasta para los más adultos se han aburrido? ¿Acaso en este tiempo de pandemia el aburrimiento,
ha llegado a sus mentes? ¿Acaso muchos planes se han quedado a la mitad en este tiempo pandémico? ¿Sienten acaso ustedes que ahora la obra del Señor es más difícil de llevar a cabo? ¿Acaso, sobre todo para muchos hermanos, para muchas hermanas que ya estaban acostumbradas a ciertas tareas dentro de la congregación, acaso la labor presencial que antes hacían en la congregación y que ahora no pueden hacer, le ha hecho en algún momento bajar los ánimos? Son preguntas en las que quisiéramos que ustedes estén meditando, reflexionando un poco en esta mañana. A ver. Déjenme aquí que me cambie la diapositiva. Ok, denme un minuto. Que la diapositiva pueda cambiar. Mientras tanto, la invitación es a que vayamos pensando, ¿verdad?, en esas ideas. Y es que, como hemos podido ver, este término de covidianidad se ha acuñado en muchos de nuestros países. Y es que, conforme a la Organización Mundial de la Salud, esta covidianidad es nuestra vida cotidiana en convivencia con el COVID-19. Es decir, es aceptar esta nueva normalidad como la mejor estrategia para aprender a vivir con esta situación, a fin de lograr ese deseado equilibrio entre preservar la salud y garantizar el bienestar de la gente, evitando entonces el colapso económico. Y nosotros, mis amados hermanos, ya la hemos hecho nuestra. Nosotros ya hemos hecho nuestra esta covidianidad. Y es que hay mucha realidad que ya ha cambiado a covidianidad. Ahí, por ejemplo, dice covidianidad dominicana, pero podría decir la covidianidad mexicana. Ya las mascarillas y los guantes forman parte de nuestro atuendo, forman parte de nuestra vestimenta. Vemos cómo hasta son combinadas. Vemos cómo muchas veces hasta el olor a gel antibacterial pareciera ser el perfume del año. Vemos cómo el distanciamiento físico nunca pareció tan sano como ahora. Solo nos faltaría en muchas ocasiones forrarnos de cinta adhesiva, y volver al trabajo es un respiro de estar en cuarentena por tanto tiempo. Y cuidadito, mi hermano y mi hermana, si usted tose, porque como diríamos aquí en República Dominicana, ahí sí es verdad que lo afuerean, ahí sí es verdad que le pedirían que usted no siguiera en ese lugar, le pedirían, aunque fuera con mucha cortesía, que saliera, pues el miedo de muchos por esta pandemia nos ha llevado inclusive a estos extremos. ¿Y cuáles retos o cuáles desafíos podríamos mencionar, por solo mencionar algunos, que ahora enfrenta la fe y que ponen a prueba esas habilidades, esos talentos, esos dotes que el Señor nos ha dado? Bueno, pues precisamente que no podemos congregarnos presencialmente tanto como quisiéramos. Muchos sienten en muchas ocasiones que Dios los ha abandonado. Pareciera que la luz no se ve al final del túnel, y hemos visto a muchos relacionados inclusive morir, familiares, amigos, a muchas personas cercanas a nosotros, algunas tal vez un poco menos cercanas, pero hemos visto a muchos partir. Los planes en la fe muchas veces han tenido que dar un giro de 360 grados, y nos hemos podido sentir que muchas veces nuestras capacidades y habilidades en la fe han sido inclusive rebasadas. Actividades covidianas comunes que muchos vemos en el normal desenvolvimiento de nuestras vidas son las que vemos aquí. Imágenes que de seguro para muchos no son extrañas, para muchos no son poco comunes, como las que estamos viendo. Esta es ciertamente, mis hermanos, nuestra nueva normalidad. Covidianidades de hoy en día. Antes podíamos ver tal vez a una madre o un padre peinando a su hija, haciéndole una colita, una trenza, y ahora es poniéndole una mascarilla. Parejas que ahora tienen que caminar y el atuendo que ahora los identifica, en lugar de ser una playera, un t-shirt, ahora es la mascarilla, que tal vez hasta la llevan combinada. Y es que estamos, mis hermanos, en convivencia. Ciertamente el trabajo, los estudios, toda nuestra forma de vida ciertamente ahora está
muy permeada por este tiempo. Ahora, luego de este panorama, sería importante considerar lo siguiente. Vamos a hacer una pausa. Vamos a tomarnos un tiempo y a meditar en lo siguiente. ¿Puede acaso, y es una pregunta que yo les invito a que se hagan, que ustedes reflexionen en esta mañana, ¿puede acaso nuestra fe y nuestros talentos y habilidades convivir con esta nueva normalidad? ¿Puede acaso, mis hermanos, aún en lugares donde nunca nos atrevimos a hacerlo, poder nuestra fe verse manifiesta? ¿Puede nuestra fe salir a que otros la miren? ¿Puede nuestra fe ser expresada para que otros puedan ver el testimonio de Cristo en nuestras vidas? ¿Es imposible, mis hermanos, o es acaso posible hacer de este tiempo un trampolín para nuestra fe y estar siempre preparados para toda buena obra? Son preguntas en las que quisiéramos que tal vez, que también estuviéramos reflexionando, mis amados hermanos, en esta mañana. Yo quiero que también ustedes se pregunten, y lo vamos a estar viendo a la luz de la palabra, ¿qué sucede cuando los talentos que nos ha dado el Señor son puestos o no son puestos a su servicio? ¿Qué pasa cuando nuestro Dios tiene la confianza de poner en nosotros talentos, habilidades, dotes en cada uno de nosotros para que lo pongamos a su servicio? ¿Qué pasa entonces cuando nosotros no lo ponemos? Precisamente vamos a ir al texto de Mateo capítulo 15 y vamos a estar leyendo desde el versículo 26 hasta el 30. Miren lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Respondiendo su Señor, esto es ya cuando Él vuelve, cuando retorna al lugar para saber qué ha pasado con esos talentos que Él ha dejado con esos siervos. Él le dice, aquel que lo escondió, aquel que no hizo nada con él, aquel que no lo puso a producir. Dice el amo, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Mis hermanos, yo no sé si a ustedes les sorprende tanto, si es tan fuerte para ustedes escuchar estos epítetos con los cuales este amo tiene que referirse a aquel siervo al cual él le dejó talentos, aquel siervo al cual él le dejó la posibilidad de que aquello que él le había puesto en sus manos lo pusiera a producir, y que le tenga que llamar entonces siervo malo y negligente. Una cosa es que no hayamos tenido tal vez reales posibilidades de hacer algo, pero cuando se nos califica por ser malos y negligentes, esto debe llamar poderosamente nuestra atención. Debemos ciertamente evitar que nuestro Rey, el Señor de señores, nuestro Dios, nuestro Creador, nos llame a nosotros siervos malos y negligentes por no poner a su servicio aquellos talentos que Él nos ha dado. Miren lo que dice luego en el versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Cuando el Señor pone en nosotros talentos, habilidades, dotes, Él sabe exactamente el camino que deben recorrer para ponerlos a producir. El Señor sabe exactamente que nos los está dando porque tenemos la capacidad de ponerlos a producir. Él sabe exactamente la ruta que debe llevar ese talento, ese don, esa habilidad que Él ha puesto en nuestras manos para poderle glorificar. Así como los intereses que Él quería que llegaran a Él, asimismo nuestro Dios, cuando ha depositado en nosotros esa confianza de entregarnos un don, una habilidad, algo con lo cual nosotros podemos desenvolvernos bien, Él espera que a nuestra vida pueda llegar no solo la bendición de servirle, sino también de entregarle verdaderos resultados. Y miren qué triste es el versículo 28, cuando este mismo Señor
luego de hacer este reproche contra este siervo que ha hecho lo malo, que no ha actuado bien, le dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Qué triste, mis amados hermanos, sería que el Señor, habiendo tenido la confianza de entregarnos talentos, de darnos la posibilidad de poder obrar para su reino, de poder obrar para su rey, para expandir su obra redentora, tuviera entonces que, además de tildarnos de ser malos y negligentes, tener entonces que quitarnos ese talento, esa habilidad, ese don que nos ha dado, y tenerlo entonces que poner en manos de otro. Qué triste, hermano, sería esto. Y miren cómo el versículo 29 luego nos está diciendo, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mis amados hermanos, son palabras que deben movernos a nosotros a entender cuál es la voluntad de Dios con aquellas cosas que Él nos invita a hacer en su vida. Este es un mensaje de ánimo, es un mensaje de invitación a movernos, es un mensaje para que reaccionemos si en algún momento esta situación temporal llamada pandemia, llamada cualquier situación, enfermedad, tropiezo, cualquier circunstancia que se pueda presentar a nuestra vida, esté en algún momento haciendo permear nuestra fe. Y luego el versículo 30 nos está diciendo finalmente, y al siervo inútil, aquel que habían llamado también siervo malo y negligente, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados hermanos, si el Señor ha puesto en nosotros, para mencionar algo, la posibilidad de expresarnos de manera que las personas nos ponen atención, de manera que las personas nos escuchan y nosotros no predicamos el evangelio, se nos cuenta, mis hermanos, como una desobediencia, se nos cuenta, mis hermanos, como pecado, porque pecado es toda desobediencia a Dios. Entonces, si Dios pone en nosotros habilidades, talentos, dones, y nosotros entonces no lo ponemos en práctica, estamos, mis amados hermanos, entonces, ¿qué? Desobedeciendo a nuestro Dios. Estamos, mis hermanos, caminando mal ante Él. Y debemos entonces, hermanos, sacudirnos, movernos, para que entonces no se nos eche fuera, no se nos eche donde será el lugar de llanto, donde será el lugar donde crujirán los dientes. Yo quiero, mis amados hermanos, que ahora veamos un video. Yo quiero que en este video nosotros nos concentremos en estas elecciones que nosotros podríamos hacer diferente cada día. Estas lecciones en las que nosotros pudiéramos movernos cada día a actuar de manera diferente. Yo quiero que cada uno de ustedes, en la medida en que va pasando, vaya pensando cuál elección haría. Me dicen, por favor, si el sonido se escucha bien. ¿Se escucha bien el sonido? Sí, hermano.
Bien, mis amados hermanos, este es un video que en lo particular a mí me toca mucho y la pregunta, la invitación que les hago es pensar, ¿qué haríamos hoy? ¿Qué haríamos hoy si frente a esas dificultades que sabemos que están ahí, que se presentan, que pernotan en nuestras vidas constantemente, qué vamos a hacer? ¿Acaso haremos como la imagen sombría de cada uno de los personajes que aparecieron ahí? El caso de la joven que iba pasando por el lugar donde los niños tomaban clase. ¿Acaso iba a seguir simplemente de largo o se iba a detener a contribuir? ¿Acaso iba a ser como el Señor que ya luego de retirarse en su trabajo simplemente iba a quedarse consumido o encontrar un nuevo propósito a pesar de su edad? ¿O acaso iba a pasar o acontecer como aquella científica que tal vez abrumada por las circunstancias persistía, aunque se mantenía errando en el mismo problema, o simplemente iba a tomar un espacio para poderse reencontrar y así darle solución? ¿O acaso, mis amados hermanos, sobre todo sumergidos en este mundo ahora tecnológico en el que tanto a veces nos hemos aislado, íbamos a ser como el viajero del avión, que tal vez teniendo la oportunidad de encontrar, generar una nueva amistad que pudiera llevarlo a nuevos propósitos, iba tal vez a aislarse, como a muchos nos suele pasar frente a las circunstancias que se nos presentan? ¿O acaso como el niño, que tal vez fallando al primer tiro de gol iba a dejar de persistir hasta cumplir su propósito? ¿Cuál elección haremos nosotros hoy, mis hermanos? Si sabemos que aún en medio de este tiempo, el Señor nos está permitiendo vivir nuestros mejores días. Y me atrevo a decir que estamos viviendo esos mejores días porque estamos en Cristo, porque lo tenemos a Él, porque Él nos lo ha dado todo, porque Él nos ha dado su paz, porque Él nos ha dado su gracia, porque hoy contamos con la salvación y la aspiración a un día ser coronados en gloria con Cristo Jesús. ¿Alguien recuerda acaso lo que le pasó a Pablo y a Bernabé cuando estaban en Listra? ¿Alguno de ustedes recuerda esta narración de estos hermanos que entraron en esta tierra, que entraron en Iconio, que estuvieron ahí haciendo manifestaciones de poder, que encontrando a una persona minusválida de nacimiento, se acercaron y poniendo Pablo los ojos en él, luego de este señor hacerle este llamado, se levantó y anduvo? ¿Alguno de ustedes se recuerda esta narración en Hechos capítulo 14? Les invito a que en sus Biblias vayamos juntos a Hechos capítulo 14, versículos del 8 en adelante, donde la palabra del Señor nos está mostrando cómo el apóstol Pablo junto a Bernabé está en esta ciudad. Dios le está dando la oportunidad de poner aquellos dones milagrosos inclusive en sus manos para ayudar a otros. Y la situación que se presenta, mis amados hermanos, es una situación que llama poderosamente la atención. Hechos capítulo 14, vamos a estar leyendo desde el versículo 8 en adelante. Hechos capítulo 14, versículos del 8 en adelante. Dice la escritura: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los ojos, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Gloria a nuestro Dios. Pablo notó la gran fe que tenía este hombre. Pero no pensemos, mis amados, en que este hombre es tal vez una persona que está imposibilitada de los pies, como la estaríamos contextualizando hoy en día, donde tal vez tenemos avances médicos que permitirían que tuvieran una vida medianamente normal. No, mis amados hermanos, esta es una persona que por esta imposibilidad pudiera haber estado hasta marginado socialmente,
pudiera haber estado hasta siendo mentalmente condenado por muchos, al entender hasta que este tipo de padecimientos podían venir por consecuencias generacionales del pecado. Mis hermanos, es el contexto que estamos viendo con este hombre que está imposibilitado de los pies. Y Pablo no se hace esperar con el poder de nuestro Dios y le dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, trajo guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Y veamos aquí la mentalidad de la humanidad. En lugar de darle la gloria a nuestro Dios, que es el que está permitiendo que a través de Pablo y Bernabé sean hechas estas manifestaciones de poder, ellos prefieren acudir a lo que la mente banal de la humanidad normalmente hace, que es querer engrandecer a los hombres. Y miren cómo a Pablo le llaman Júpiter, y miren cómo a Bernabé, le llaman Júpiter, y miren cómo a Pablo le llaman Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Veamos, amados hermanos, cómo estos talentos bien empleados de Pablo y Bernabé reciben de parte de los inconversos un tratamiento que Dios jamás ha querido que se le diera, que es no darle la honra a él. Cuando los oyeron, Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas, señal de desprecio en tiempo de los judíos, y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Veamos cuál es la actitud de Pablo y Bernabé. Ellos saben que están en un lugar donde estas manifestaciones de poder son necesarias para que las personas crean, son necesarias para que vean que ellos son verdaderamente portadores de las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos mismos son los que le dicen que se cuiden de esas vanidades, que se cuiden de darle esa gloria que ellos no merecen. Y sigue diciendo el versículo 16: en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y bien, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero la parte que más llama mi atención es precisamente lo que hace esta multitud cuando Pablo da esta muestra de humildad, da esta muestra de obediencia, da esta muestra de sumisión con sus dones y sus talentos para que Dios sea el único que sea glorificado. Y dice la Escritura: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Qué diferente es la actitud de aquel que no conoce a Dios. Qué distinto es el abordaje que hace una persona que no reconoce que el único que debe recibir la gloria, la honra, la majestad por los siglos de los siglos es nuestro eterno Dios. Y vemos cómo difícilmente se les hacía poder impedir que estos les ofreciesen sacrificio. Entonces vinieron unos judíos, en el versículo 19, de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. No solamente ellos querían darle la gloria inmerecida a Pablo y Bernabé, sino que cuando estos se resisten, cuando estos le dicen que se cuiden de estas vanidades que no honran al Dios vivo, miren lo que hacen, miren cómo le pagan,
Miren cómo el mundo pudiera tratarnos a nosotros al momento de nosotros reconocer que lo bueno que hay en nosotros es Dios que lo ha puesto. Dice la Escritura que lo apedrearon, que lo arrastraron fuera de la ciudad y que lo dejaron fuera pensando que estaba muerto. ¿Cuánta maldad puede haber en los corazones de aquellos que no se dejan guiar por Dios? Aun cuando nosotros estemos haciendo lo posible por poner aquello que Él nos ha dado a producir. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo, mis amados hermanos? ¿Se levantó y huyó? ¿Acaso Pablo abandonó la fe? ¿Acaso Pablo por ese tiempo difícil que le tocó vivir y experimentar, habló feo de los que le habían hecho mal? ¿Acaso Pablo culpó la iglesia? ¿Acaso Pablo se olvidó de Dios? ¿Dijo Pablo en algún momento, para allá yo no vuelvo, que se salven ellos como puedan? ¿Acaso la circunstancia pasajera venció su fe y su talento no se volvió a poner al servicio de la obra? Podríamos nosotros pensar, ¿verdad? Podríamos nosotros extrapolar esa situación que le pasó a Pablo y traerla tal vez a nuestro tiempo y pensar cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Pensar cómo hubiéramos nosotros reaccionado frente a esta situación. Pero no, mis amados hermanos. El apóstol Pablo actuó de una manera muy diferente y es en la que quiero que enfaticemos esta mañana. Dice la Escritura, pero rodeando de los discípulos en el versículo 20, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Primer ejemplo, Pablo vuelve y sale con el mismo con el cual él había estado acompañado al momento de que aquellos habitantes de esa ciudad lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Tal vez Pablo humanamente habría pensado, no me conviene seguir con este hermano con el cual me pueden rápidamente identificar, con el cual me pueden relacionar, con el cual pueden decir que él y yo hacemos lo mismo, que le servimos al mismo Dios, que no nos cansamos de pretender que la gloria se le dé a él. No, Pablo dice en la Escritura que salió con Bernabé para Derbe. Y luego dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. El mismo Pablo que ha sido dejado por muerto fuera de la ciudad, luego de que es recogido, luego de que es levantado. ¿Ustedes saben qué hace? Pablo no se va a hablar feo de esas personas. Pablo no se va a decirle a los habitantes de otra ciudad, miren, para allá no vuelvan, que se salven ellos como puedan. Allá no se puede pretender anunciar el evangelio. O, mejor dicho, tal vez ir a otra ciudad y en lugar de predicar el evangelio, hablar de otras cosas, porque por ese mismo evangelio había sido casi dejado por muerto. No, dice la Escritura que Pablo fue a ese lugar y que anunció también el evangelio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gloria sea a nuestro Dios. Y que luego de hacer muchos discípulos en esa ciudad, y esto es lo interesante, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Mis amados hermanos, es interesante detenerse a ver cómo la obra redentora de nuestro Dios, a través de nosotros siendo sus instrumentos, a través de nosotros siendo los depositarios de aquellos talentos que Dios nos ha dado, no debe detenerse ante ninguna circunstancia. Como el apóstol Pablo va a esa ciudad y se decide a intentar hacer lo mismo
que hizo en el lugar que lo han dejado casi por muerto, y es el de hacer discípulos. Pero lo más interesante es que Pablo pudo haber hecho eso y haberse olvidado de esa región por la cual pasó y la dejaron por muerto. Pero no, dice la Escritura que Pablo volvió a Listra, Pablo volvió a Iconio y Pablo volvió a Antioquía. Pero uno podría preguntarse, ¿a qué volvió Pablo? Y uno tal vez pensar, Pablo pudo haber vuelto para decirle a los hermanos, cuídense de esas personas, para decirle a los hermanos, suavicen el evangelio, para decirle a los hermanos, solamente pasé por aquí para decirles que cuando le intenten dar la gloria y la honra, dejen que se la den para que no le pase lo mismo que a mí. No, Pablo no hizo eso, mis amados hermanos, porque Pablo estaba claro, Pablo estaba convencido, Pablo tenía un propósito delimitado con aquello que Dios había puesto en sus manos, a pesar de las circunstancias difíciles que le habían hecho pasar. Y dice el versículo 22, que para mí es un versículo maravilloso, lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de certidumbre, lleno de confianza. Dice la palabra de nuestro Dios que Pablo volvió a ese lugar, y ustedes saben a qué volvió Pablo, a confirmar los ánimos de los discípulos. Oigan, mis amados hermanos, Pablo vuelve a decirle a aquellos que han sido testigos de la masacre que han hecho con él, que mantengan los ánimos, que se mantengan perseverantes, que sigan adelante, que sigan haciendo exactamente lo mismo que él había hecho, imitando a nuestro Señor Jesucristo, exhortándoles, dice la Escritura en el mismo versículo 22, a que permaneciesen en la fe. ¿Pero en cuál fe? En esa fe, mi amado hermano, mi amada hermana, en la cual usted y yo hoy perseveramos, no en una fe distinta. Pablo no adulteró la fe para ir tal vez a decirle a esos hermanos, no, vamos a cambiar algunas cosas, conviene más hacerlo así para que no le pase a ustedes igual. No, Pablo dice en la Escritura que les invitó a que permaneciesen en la fe, en la misma fe, mis amados hermanos, por la cual él había sido agredido y dejado por muerto, en esa misma fe por la cual él se había decidido servir a Jesucristo, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria sea a su nombre. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo en su palabra fue el que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo apóstol Pablo es el que les dice a ellos, es el que les recuerda que esas tribulaciones que ellos iban a tener, era necesario que las padeciesen para poder entrar en el reino de Dios. Y yo le pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, que escuche estas palabras en esta mañana ya casi tarde para ustedes, ya tarde para nosotros aquí en República Dominicana. ¿Qué impide entonces que nosotros, ante las situaciones difíciles, cuales sean que se nos presenten, pongamos en las manos de Dios todo aquello que Él nos ha dado, todos los talentos, todas las habilidades, todos los dotes que Él ha puesto en nuestras manos, aún en este medio difícil de pandemia en el que nos encontramos? Mis amados hermanos, algo maravilloso que ocurre en el mismo pasaje es que Pablo no solo les invita a que permanezcan en la fe, Pablo no solo confirma los ánimos, Pablo no solo les recuerda que ciertamente son necesarias las tribulaciones para entrar en el reino de Dios, sino que Pablo va más allá de la obra originaria que había hecho en Iconio. Y dice la Escritura, para finalizar el versículo 23, que Pablo, junto con los demás, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y esto, mis amados hermanos, para mí es maravilloso. Para mí, amados hermanos, esta es una oportunidad
tremenda para que nosotros podamos recobrar fuerzas en el Señor. Un tiempo como el que estamos viviendo, mis amados hermanos, y ya el Señor nos lo ha demostrado, nos ayuda a nosotros a ir por más de lo que inclusive pudimos haber hecho en el pasado. ¿Quién me diría a mí hoy que luego de más de un año en pandemia, sin tal vez nunca tener un visado mexicano, yo podría estar con mis hermanos de San Rafael predicando? ¿Quién me diría a mí que yo habría podido conocer a tantos hermanos como este tiempo nos ha permitido tener? Que tantas personas hayan podido recibir el mensaje de la palabra por estas reuniones virtuales. ¿Cuántas cosas podemos hacer en las manos de Dios? Eso era lo que Pablo tenía bien presente, que a pesar de las circunstancias, él podía ir por más. Y aquello que tal vez no pudo hacer en un momento porque se lo impidieron, Pablo volvió con más fuerza a hacerlo. Y miren cómo él ahora constituye ancianos, no solo en una sola iglesia, sino en cada iglesia. Y los entregó con ayunos, en oración al Señor, en quien habían creído. Mis amados hermanos, hoy queremos decirle que antes del COVID, antes de la covidianidad, antes de cualquier situación difícil que nos esté pasando, que nos esté aconteciendo, que se pueda estar presentando en nuestras vidas, en el pueblo de Dios, todos tenemos habilidades y capacidades que Dios nos ha dado y que Él nos está invitando a que pongamos en práctica, no obstante las circunstancias difíciles que se nos puedan presentar. Dice la Escritura en Judas capítulo 1, versículo 20 al 21, versión NBI. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. A ti, joven, ahora, que tal vez has sido muy golpeado por esta situación de pandemia, de dificultad que nos ha sobrevenido, que nadie en este tiempo ni en otro tiempo menosprecie tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, mi amado hermano, que los creyentes vean en ti, en este y en otro tiempo, un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Recordemos, mis hermanos, que como dice la Escritura en Gálatas capítulo 2, versículo 20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora, mis amados hermanos, vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Les aseguro, mis hermanos, dice la Escritura, que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin albergar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá, porque esto hay que hacerlo, mis amados hermanos, por fe. Y para todo aquello, amados hermanos, que no podamos comprender, que no podamos discernir, que rebase muchas veces nuestras fuerzas, mis amados hermanos, ustedes saben que, como dice el himno, pidámosles al Señor que allá un día nos permita comprender. Allá comprenderé, mi amado Señor. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea la gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si alguna persona ha escuchado estas palabras en el día de hoy y quiere venir a los pies del Señor, hoy es una buena oportunidad para que eso que tú reconoces que el Señor ha puesto en tu vida como una habilidad, un talento, un don, tú lo puedas poner en las manos del gran alfarero, en las manos de aquel que les da verdadera forma a nuestra vida y vuelve a ser de nosotros verdaderamente una creación digna de darle gloria y honor. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Mis amados hermanos, estas son las palabras que hemos querido compartir en esta mañana y esperamos que en el amor de nuestro Señor Jesucristo hayan podido ser palabras de ánimo, palabras de fe, palabras que nos ayuden a nosotros a confiar cada día más en nuestro Dios y de esta forma algún día vernos todos coronados en amor y en la vida eterna.
Así que el Señor me los bendiga grandemente a todos. Dios les bendiga. Bueno, vamos a cantar una alabanza más, después de haber escuchado la exhortación. Gloria a su hermano Luis, que Dios le dio la bendición para hacerlo. Lo vamos a hacer con este himno 117, En busca de obreros. Cantemos, hermanos, dice así. Cristo está buscando obreros hoy, que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy, que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré su voluntad? Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar, de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vive ya salvado por Jesús, tu amor conoces ya. Habla pues, anuncia que la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, que obreros siempre habrá. Hermanos,